Bienvenido, bienvenida nuevamente a este podcast Vive Más Libre en un episodio más. ¿Has sentido miedo en algún momento de tu vida? Hay veces que el miedo te ha paralizado y no te ha dejado cumplir un sueño, avanzar en algo, tomar una decisión. Si quieres saber más de esto, no te vayas. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. Ya estamos aquí en el podcast del día de hoy con una invitada especial, con una invitada que nos va a hablar de este tema del miedo. Te voy a decir quién es ella, además de ser, creo que puedo decir que es mi amiga, Cristi Zúñiga. Ella es comunicadora con maestría en desarrollo humano, una excelente combinación. Produce y conduce el exitoso programa de radio Pregúntale al Experto en Grupo Radiograma de Occidente desde hace más de 6 años. Es conferencista certificada en el arte de hablar en público, pues nada más por el doctor César Lozano. Y certificada en programación neurolingüística. Es Master Training en neuroventas y entrenamiento en lenguaje personal, y además es una persona que siempre está buscando cómo aportar algo más. Bienvenida, Cristi. Muchas gracias, encantada de estar aquí formando parte de tus invitados y pues contribuyendo para vivir más libres. Para vivir más libres, así es. Bueno, estamos ahora con el tema del miedo, que muchas veces creo que es como que visto de una perspectiva a lo mejor no tan adecuada. Tú nos vas obviamente a orientar más en el tema, pero de entrada, a ver, pues, ¿qué es el miedo? Todos lo sentimos y hay muchas veces que nos da miedo sentir miedo. No sé si estoy bien, pero a mí, oye, miedo, ay, no, ya me asusté. Antes de sentir lo que es el miedo, ya me dio miedo. Pero, ¿qué es el miedo en sí, Cristi? Te escucho y digo, me da miedo sentir miedo. El miedo nos da miedo. Ajá. Y definiéndolo como lo que es, si lo vemos desde el sentido emocional, el miedo es una emoción. Uh-huh. Es de las 5 emociones básicas que los seres humanos tenemos. Y al ser básica, pues nos hace ser una emoción funcional. Uh-huh. El problema es cuando no lo estoy viendo como una emoción que me puede funcionar. ¿Qué sería funcional? Porque oye como muy guau, pues sí. Es funcional, pero ¿qué es? ¿Para qué me funciona? Sí, ¿para qué me funciona, no? Funcional es cuando me beneficia, cuando estoy sacándole el provecho. Entonces pareciera como que si la emoción del miedo es amenazante y no me está funcionando porque al contrario me está paralizando. Y fíjate que a diferencia de los animales, nosotros los seres humanos, gracias al miedo, y ahí es una de las principales funciones que tiene y que nos hace pues darle las gracias al miedo, es que a diferencia de los animales, nosotros tenemos ya registros de que hemos pues sobrevivido durante tantos años, ¿no? Afortunadamente, porque esta capacidad de sentir miedo que nos hace sentirnos amenazados, nos ha hecho que fisiológicamente nos protejamos, nos cuidemos, ¿no? Sobrevivamos. Las especies, pues no, muchas han ya sido extintas. ¿Por qué? Justamente porque no han tenido esta capacidad más reflexiva que el ser humano tiene en relación al miedo. Entonces aquí hay 2 vertientes muy importantes por las cuales me gustaría comenzar. Uh-huh. El miedo como tal es aquello que me hace sentir amenaza. El miedo es aquel estímulo que puede ser externo, ¿no? Como algún estímulo fisiológico, ¿no? Si, por ejemplo, voy manejando a 250 kilómetros, pues el miedo es el que me hace decir, para, ¿no? Qué valiente, Cristina. No sabía que manejabas tan rápido. Sí, que digo, caray, no. Tengo miedo, aunque siento la adrenalina, pero gracias a que el miedo está ahí, mi sentido de supervivencia me dice, párate, porque te estampas y adiós, ¿no? Ese miedo. O si me sale un perro ahí que pues me da miedo y vámonos. Correcto, ¿no? O si, por ejemplo, aquí en tu estudio llega un león y nunca vamos a decir, qué bonito león. Ay, qué linda Jamás cosita, había visto, ¿no?, un león tan hermoso y tan de cerca, ¿no? Lo que haces es huyes, corres, ¿no? Entonces, ese miedo que nos alerta de que hay una amenaza nos ayuda en sentido figurado y general a la supervivencia. Uh-huh. Entonces, bendito miedo, porque efectivamente gracias al miedo, pues no hacemos ese tipo de locuras, ¿no? Uh-huh. que nos permiten estar aquí. Sin embargo, también el miedo que tiene este mismo mecanismo a nivel mental de cuidado y de protección, lo hemos confundido internamente dentro de nuestros pensamientos automáticos, y lo que hacemos es que el miedo, cuando yo siento alguna amenaza que no me implica una
un riesgo fisiológico, lo convierto como una amenaza y lo veo como una realidad. Entonces me frena igual, me hace que huya, que corra, ¿no? Y que mi propio cuerpo se vaya preparando para que el miedo, pues bueno, no me mantenga en esa zona que me está diciendo alerta, peligro, aquí hay algo, ¿no? Entonces ahí ese es otro tipo de miedos. Ya decía Freud, ¿no? Hay estos dos tipos de miedo. Creo que por ahí hay un tercero, ¿no? El miedo real y el miedo neurótico, ¿no? El miedo real es este que hablamos del león, ¿no? De no manejar en exceso de velocidad. Y el miedo neurótico, que es aquel generado por ese pensamiento automático, no del pensamiento reflexivo, del pensamiento automático que me viene, que ni siquiera lo cuestiono, pero ya lo estoy tomando como una verdad. Y vamos en el transcurso de la entrevista a ir disipando esos tipos de miedo para ver de qué manera los debo abordar, de qué manera los hago funcionales y de qué manera puedo transformarlos en poder. Okay. ¿Cómo pueden ser ese impulso para realmente ver el miedo como un aliado? Y yo lo trabajo mucho y lo trabajo en mis sesiones, lo trabajo en los talleres, porque de verdad, Iván, los miedos han matado tantos sueños, tantas ilusiones, tantas capacidades, tantas posibilidades, tantas experiencias, que una vez que nos hemos dado cuenta de que el tiempo pasa y no vuelve y el hubiera, híjole, nos empieza a pesar durísimo. Claro. El por qué no me atreví a hacer aquello que me inquietaba. ¿Por qué no fui capaz de desnudar mi miedo y decirle, a ver, miedo, ¿qué me quieres decir? ¿A qué le tengo miedo? ¿No? Hay una psicóloga, bueno, fue una psiquiatra estadounidense que realizó, Elizabeth Gulbert, creo. Ella realizó muchos estudios con personas a punto de fallecer, ¿no? Fue muy criticada porque no gustó mucho el trabajo que ella hizo, porque hablaba justamente de, entre los cuidados paliativos, lo que hacía era rescatar lo que las personas le decían en el hecho de su muerte. ¿No crees que le decían, tuve tanto, hice tanto? Para nada. No le daban hechos concretos más que se enfocaban en lo que no hicieron. En lo que dejaron de hacer. En lo que no se les quedó se atrevieron. Exactamente. No sé la edad que tengas tú que nos estás escuchando, pero yo creo que no estaría padre que llegáramos hasta el hecho de nuestra muerte para decir, ¿qué no hice por miedo? Entonces, en esencia, digamos que principalmente el miedo es como una protección en la parte funcional, si lo estoy entendiendo bien. O sea, nos protege físicamente de cualquier riesgo. ¿Emocionalmente también nos protege o es un bloqueo? Emocionalmente, yo pienso que es un bloqueo cuando la emoción ya interfiere con la parte frontal de nuestro cerebro, que es la racional. Ajá. Es decir, cuando yo ya llevo mi emoción a la racionalidad, es cuando muchas veces me está paralizando. Y aquí hablaría de lo que ya creo que todos conocemos, que es la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Esta división que tenemos entre el cerebro reptiliano, el cerebro en la parte de la amígdala, donde está la cuestión emocional, y nuestra parte prefrontal, que es la parte que razona, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que nuestro cerebro no le gusta pensar, ¿no? Que le gustan las cosas fáciles, que les gustan las cosas rápidas. Yo diría que mecánicamente el cerebro le gusta ahorrar energía porque no sabe en qué momento vas a dormir, vas a descansar o vas a renovar la energía. Entonces, el cerebro le gusta renovar la energía y cuidarla, ¿no? Entonces, si te va a desgastar pensar cómo afrontar un miedo, pues el cerebro mejor te dice, no le pienses tanto. Okay. Hasta ahorita has sobrevivido, ¿no? Y esta parte de nuestro cerebro reptiliano nos lleva a hacer cosas cotidianas, nos lleva a hacer cosas por costumbre que no impliquen mucho pensamiento y mucho desgaste. Entonces, ya cuando empiezo en modo automático, estoy ni siquiera cuestionando qué es lo que quiero, a dónde voy, qué me va a implicar si atravieso ese riesgo, ¿no? Entonces, fíjate cómo estructuralmente también nuestro cerebro nos puede no ayudar si solo escuchamos la parte de supervivencia. No te esfuerces. ¿Para qué? Te van a criticar. ¿Para qué te esfuerzas? Hasta ahorita has sido la persona que eres y lo has hecho bien, ¿no? Ahí quédate. ¿Para qué te arriesgas? Puedes perder. Mira todo lo que puedes criticar. O sea, esa es una parte que paraliza.
Pero no habrá casos donde hay una parte del miedo que te dice no te metas en esa relación, no te metas con tal persona en ese proyecto. O sea, ¿también hay una parte que protege en ese sentido? Por supuesto, porque eso ya es en base a las experiencias que vamos adquiriendo gracias a que aprendimos, ¿no? Afortunadamente tenemos una memoria, insisto, esta parte de nuestro cerebro nos ayuda muchísimo a generar estas experiencias de aprendizaje. Algunas veces aprendemos, y creo yo que la mayoría, en base al sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y desde pequeños hemos visto que nos caíamos y bueno, pues ya no volvíamos a pasar por donde mismo, quizá, ¿no? Como dijo Buda, el dolor es vehículo de conciencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tú tuviste una relación que te dañó, que te lastimó, pues definitivamente el aprendizaje inmediato fue: estar en esta relación o estar en una relación es peligroso, me amenaza, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, al llegar a una nueva relación, me vuelvo a conectar con el aprendizaje que tuve, y ahí, si yo no cuestiono mi miedo, si no lo desnudo, y ahorita voy a acotar. Porque está muy padre, pero para la gente que nos escucha y para mí, ¿qué es eso, no? ¿Cómo encuero al miedo, no? Pero ahorita nos dice. Sí. Entonces, si yo no puedo desnudar el miedo, no puedo darme cuenta qué es el provecho que le puedo sacar al miedo. Y como lo desconocemos porque le tenemos miedo, me doy la vuelta. Lo evadimos. Lo evado. Entonces, no tengo la relación que quiero y dejo ir a personas que probablemente sí van a estar bien, generándome una buena relación emocional, sentimental, un buen socio, un buen proyecto, ¿no? Uh-huh. Porque no estoy cuestionando el miedo que me viene a dar un mensaje. Uh-huh. Entonces, es súper importante como ir por partes descifrando la estructura del miedo y el impacto que tiene con nosotros. Ahorita empecé hablándote de manera estructural cómo el miedo impacta en nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Los tipos de miedo y cómo ya después podemos ir abordando el miedo de acuerdo al miedo que tú tengas en específico. En general, yo creo que casi todos tenemos los mismos miedos con sus asegúnes. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Dijiste el miedo real y el miedo neurótico. ¿Cómo puedes identificar, o alguien que nos está viendo o escuchando en este momento, cómo puede identificar si ese miedo que estoy sintiendo es real o estoy en la neurosis? Cuando la amenaza es mayor que mi propio miedo, podemos hablar de un miedo real, ¿no? Insisto, volvemos a atacar el tema de la supervivencia, ¿no? Si está en pocas palabras, si está en peligro tu vida, es un miedo real. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de supervivencia. Todos tenemos miedo a las caídas libres. Uh-huh. Todos tenemos miedo a morir. Probablemente me atrevo a decir que muchos o la gran mayoría tenemos miedo a morir porque hay un miedo a lo desconocido, ¿no? Esos son miedos reales. El miedo neurótico es aquel que ni siquiera ha sucedido y yo ya me asusté. Uh-huh. El miedo neurótico es ese pensamiento, juicio, prejuicio que está en mi mente gracias a un pensamiento automático y que lo tomo como una verdad absoluta sin cuestionarla y ya la adopto. O ejemplo. Sea, te la imaginas y dices, ay, Cari, ya me imaginé un escenario que ni existe y ya estás todo estresado por eso. Y vas a dar un ejemplo. Sí, ejemplo. Por ahí, nosotros que solemos estar mucho en el público, ¿no? Supongo que la primera vez, o nos sigue pasando, ¿no? Sí, claro. Que estamos en un escenario, ¿no? Y vemos el público, el aplauso que están esperando, ¿no? Y sientes esa emoción, esa adrenalina, ¿no? Y créeme que pasa muchas veces por nuestra cabeza ¿les va a gustar? ¿Seré bueno? ¿Me van a criticar? ¿Seré demasiado payaso? Uh-huh. No, ahora voy a hablar muy serio. ¿Cómo le hago? ¿Y si no les gusta? ¿Y si me dejan de seguir en redes sociales? ¿Y si ya no van a mis cursos? Entonces, todos esos ISIS son miedos que se transforman en un solo miedo, que es, por ejemplo, el miedo al rechazo. Ajá. Y que ese es un miedo neurótico, porque ni siquiera ha sucedido y a mí ya me rechazaron. En mi cabeza, yo ya me vi como un payaso hablando, uh-huh, o ya me vi como que lo que estoy diciendo no les va a gustar. Entonces ese es un miedo neurótico que se transforma, haz de cuenta que tiene muchos vestuarios, pero en el fondo es miedo al rechazo. Ok. ¿Y el miedo neurótico no podría ser un miedo que provoque que suceda eso a lo que le tengo miedo? A ver, repíteme la pregunta. Sí, haz de cuenta que yo tengo miedo a que gente que me ha dicho a mí, es que yo ya no salgo a manejar porque me da miedo chocar,
No, hombre, pero oye, sí puedes, y sale y choca. Y luego te dice, te dije, ¿no será que es tan neurótico que lo creas tanto en tu mente que ese miedo hace que incluso suceda lo que no querías que sucediera? Es que ahí es otro proceso, le llaman la famosa profecía autocumplida, ¿no? Ajá. Y fíjate en este ejemplo que estás poniendo qué real es tanto mi enfoque en que voy a chocar que choco. Uh-huh. Es tanta la insistencia de la mamá que le dice al niño, te vas a caer, se cae. Es tanta, porque el cerebro no podemos jugar con él. Él recibe la orden así. Uh-huh. Y desconocemos el poder que tiene el cerebro con el enfoque que le damos. Uh-huh. Obedece, así de fácil, obedece. Y fíjate qué curioso, nos desgastamos en que se enfoque en lo que no quiero. Uh-huh. Cuando tiene el mismo poder, por lo contrario, en decir, me va a salir bien. Hace algunos días me habló una de mis sobrinas y me dice, Cristi, porque está en preparatoria, ¿no? Voy a participar en el certamen de señorita prepa, no sé qué. Ajá. Estoy emocionada, pero estoy muy nerviosa. Y si me critica, empezó con los ISIS. Ajá. Y le dije, ok, es normal, te entiendo perfecto, la emoción, el nervio, pero te voy a decir una cosa. ¿Y si cambias los ISIS por el hay que? En vez de y si me critican es hay que prepararse. En vez de y si me critican es hay que prepararse. Voy a estar bien. Y háblale, mándale señales a tu cerebro porque él tiene el poder de que lo haga. Él te obedece. Uh-huh. Y si tú le dices, me van a criticar, pues seguramente no sabemos porque no puedo entrar a la mente de los demás, pero en tu mente te van a estar criticando. Ajá. Entonces tú le dije, tú mi reina, cuando te pares, di, estoy bien, soy hermosa, voy a disfrutar el momento, me gusta estar frente al público, este es mi momento, lo voy a disfrutar. Si tú vas con esa actitud y le dices a tu mente lo que quieres vivir, lo vas a disfrutar y créeme que lo vas a transmitir también, ¿no? Uh-huh. De nada nos sirve pensar en el otro porque no tenemos ni el poder, es una utopía pensar que me puedo meter en su cabeza y clic, 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 cambiarle. No. No hemos llegado hasta allá. No hemos llegado todavía a ese punto, ¿no? Pero oye, ¿y qué tipo de... cuáles son los miedos que nos juegan a favor o cuál es el miedo que nos juega a favor y cuál es, bueno, el que nos juega en contra ya estamos hablando, pero cuál es el que sí nos juega a favor? Porque dices, oye, pues conviértelo en poder. ¿Cuál? Uh-huh. ¿Qué tipo de miedo? Dices, ¿cómo el miedo me va a dar poder? O sea, ¿en qué momento, no? Pues fíjate que curiosamente todos los miedos son posibilitadores. Todos los miedos te dan poder. La fórmula es muy sencilla. Entre más conocemos el miedo, menos le tememos. Por lo tanto... A ver, otra vez esa porque hay que digerirla. Entre más conozco al miedo, menos le temo. Y es curioso, pero imagínate la primera vez, vuelvo al ejemplo, que manejaste, que conduciste tu vehículo. Pues todos teníamos miedo. Voy a chocar. Todos estos botones, la palanca, los que nos enseñamos en estándar, porque ahora nomás los de automático claro. A todo dar, ¿no? Hay niveles. Hay niveles, obvio, ¿no? Los máster, los que nos enseñamos en estándar, ¿a poco un pie en el clutch? Ajá. Y luego el otro en el acelerador, la palanca, el volante, toda la atención y puesta, voltea para atrás al espejo. Y aguas que lo tenga cerrado, porque no. Entonces... de entrada, pues teníamos ese miedo, ¿no? De poderlo hacer. Y conforme lo fuimos haciendo, lo fuimos automatizando de tal manera en que ahora manejamos inconscientemente, digo, si se me permite la expresión. Sí, claro. Andas con los audífonos puestos en una llamada. Se van maquillando. Nos vamos maquillando. Vamos mandando mensajes malamente, pero... Claro, ¿no? Entonces... pues, ¿qué es lo que pasa? Que lo vamos conociendo más, el miedo, y ya no le tengo miedo a andar en las calles porque ya anduve en las calles. Uh-huh. No es que te chutes el libro de cómo andar en la vialidad. No, uh-huh. Tienes que andar en la vialidad. No puedes leer un libro de cómo subirte a una bicicleta y solamente aprendes las técnicas, ¿no? Pero hasta que te subes a la bicicleta, te caes las veces que sea necesario para lograr el equilibrio y aprendes que necesitas andar uh-huh. para lograrlo, ¿no? Entonces es así como le vas perdiendo el miedo. El miedo se enfrenta, pues, llevándolo a cabo, conociéndolo. Entonces, entre más conozco mi miedo, menos le temo. Aquí la clave es arriesgarme a ir justamente por aquello que me da miedo.
resguardando mi integridad y mi seguridad, obviamente. No me voy a ir a lo loco es lo que te decía alguien que me hubieran dicho, pues me aviento. ¿Cómo defines en qué punto es sí, me arriesgo y en qué punto es, pues la estás regando, por no decir otra palabra, ¿no? Correcto. Yo creo que todos tenemos algo de sabiduría interna que se llama intuición. Uh-huh. Y esos son como elementos básicos en nuestro ser que nos ayuda como a hacer la receta correcta, ¿no? Hay una parte intuitiva de nosotros los seres humanos y no es que las mujeres lo tengan más desarrollado. Todos tenemos intuición. Y le llaman sexto sentido, esta sabiduría interna le llamo yo, donde tú también puedes poner sobre la mesa aquello que te diga desde el corazón. El corazón no miente. El problema es que nos hemos metido tanto en el tema de la racionalización, ¿no? Y nos hemos desconectado de que tenemos un elemento básico en nuestro segundo cerebro, que es el corazón. Uh-huh. Entonces, a veces solamente yo, por ejemplo, en sesiones de coaching, escucho que me dicen, ok, si te hablaras desde el corazón, ¿qué te dicen? Y cambias completamente el discurso, ¿no? Entonces, cuando tenemos miedo y me acerco al miedo, no hay que olvidar el elemento esencial que es conectar. ¿Con qué me digo desde el corazón? Ok, eso me digo desde la razón. Uh-huh. Bla, bla, bla. Si me tocara la intuición, el corazón, desde ahí, ¿qué me digo? Es ponerme en otra postura, ¿no? En PNL hacemos las posiciones perceptuales y esto nos ayuda mucho a tener una visión distinta de lo que sigue siendo un mismo hecho. Pero hemos perdido, de verdad, esta conexión interior con todos estos cerebros, cabeza, corazón, estómago, ¿no? Que son muy intuitivos y nos dicen mucho. O sea, es como cuando te pasa, ay, si ya sabía, es que algo me decía, pero ahí vas. O sea, ¿es eso? Sí, tal cual. O sea, tú sabías internamente que algo iba a suceder. Y a veces, ejemplo, ¿no? Llega una persona que recién conoces y te dicen, mira, es ella o es él. Y lo ves caminar, inmediatamente tu mente con lo que está viendo, ya dijiste, está caminando así. Me imagino que, tiene cara de... empiezas a una lectura. Haces tu lectura a nivel racional y no te da a lo mejor buena espina, ¿no? Lo empiezas y el corazón, o sea, como que nomás lo vi y me cayó mal, ¿no? Dicen. Pero luego llega y como que, te saluda y te aprieta la mano y ¿cómo estás? Y en la plática y empiezas te aprieta la mano y, oye, espera. No es tranquilo, no tan fuerte, ¿no? Entonces empieza el discurso y después dices, como que no era tan mala onda, ¿no? Como que la mente la podemos engañar muy fácilmente con la percepción, pero acá lo que te dijo el corazón, uh-huh. Ya sabía. Sí, desde que lo conocí me pareció como que tenía una vibra rara. Es que esa energía, pues eso se llama sabiduría interna, a la cual debemos consultar y darle también. ¿Qué tendría que hacer? Porque a veces sí nos desconectamos de esa parte, ¿no? Y lo digo en primera persona. Hay veces que digo, si ya algo me decía, yo lo venía sintiendo, pero dices, no, a lo mejor son mis nervios, decimos, uh-huh. No, es mi rollo, traigo no sé qué. ¿Cómo alguien podría como que no sé si decir despertar o retomar o permitirse sentir, escuchar al corazón, que le decimos el corazón, no es que tu corazón te diga, oye, pero uh-huh. Es como esta parte, ¿no? Que esa voz que te dice, por ahí sí, por ahí no. ¿Habrá alguna manera práctica de empezar a decir, oye, ¿cómo empiezo? Suena muy bonito, Cristi, pero ¿cómo le hago hoy, no? Que traigo una sensación, pero ¿cómo le hago para empezar a escuchar y confiar sobre todo? Porque a veces escuchas, pero no confías. ¿Cómo que hay alguna manera en que podamos empezar como a ejercitar ese músculo que está ahí como que dormidito? Sí, por supuesto. Y es algo que no hemos hecho, que es estar con nosotros mismos. Tan sencillo como estar, no te hace falta nada, estás contigo. El problema es darte el tiempo para ti mismo. Vivimos en un mundo donde lo queremos todo, en esta cultura de la inmediatez para allá, uh-huh. En donde las redes sociales nos exigen, ¿no? Sí, claro. En un punto en el que tengo que, debería de, entonces viene esta tiranía de los debería. Uh-huh. Y esa parte nos ha afectado tanto porque vivo de la parte racional hacia afuera y no conecto con lo que sí soy, con lo que sí tengo, con lo que sí necesito. Entonces, tú dices una manera muy práctica, Cristi, en el día, así como te pones un horario para bañarte, así como te pones un horario para salir a la oficina,
Así como te pones un horario para lavarte los dientes, pon en el día un horario de mí para mí. No necesitas 3 horas. No necesitas más que el tiempo que sea necesario, pero mínimo con 15, 20 minutos que estés para ti. Ojo, pero que sea una tarea exclusiva de mí para mí. ¿Cómo sería un momento de mí para mí? O sea, ¿qué sucede en ese momento? Porque me voy a dar un momento de mí para mí y ¡pum! Ahí voy a la serie, ahí voy a no sé qué. Es que esas son las diversificaciones del tiempo que son para nosotros, ¿no? Pero no estoy de mí para mí, estoy de mí para la tele, de mí para el celular, de mí para la computadora, de mí para mis hijos, ¿no? O de mis cosas, ¿no? De mí para mí es ese espacio de encuentro especial donde evidentemente solo estés tú. Aquí afuera donde estamos grabando, la gente, bueno, es un lugar precioso porque está apenas en construcción, hay mucho aire fresco, ¿no? Qué bonito poder contactar con esos lugares donde no haya distracciones o que sea el mínimo de distracciones, que sea un lugar específico. Si dices, Cristi, pues es que aquí en mi casa yo no puedo, hay un montón de vecinos, la colonia, qué sé yo. Bueno, los hijos o esto. Si no puedes, si no te da salir, aíslate en tu cuarto. Es que tengo hijos. Pide que por favor que te mantengan la puerta cerrada. Y pones tu letrerito de no molestar. No molestar. Ese que pones en la noche también. Sí. Lo pones en el día un ratito o en la tarde y no molestar. Ahora que ya, Cristi, ya tengo mi espacio y yo solo, yo sola. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya estoy conmigo si no sé estar conmigo, ¿no? Correcto. Hay preguntas que nos llevan muchísimo a la reflexión personal. Y hay elementos que nos ayudan a esto mismo. A mí me gusta hacerlo frente a un espejo. Te soy honesta, ha sido un proceso no tan fácil. Es un reto. Porque nos vemos para maquillarnos, para peinarnos, para arreglarnos, ¿no? Pero no nos observamos, no nos miramos con profundidad. Entonces, híjole, qué diferente es cuando me estoy viendo para maquillarme o cuando me estoy viendo para rasurarme, que cuando me veo a los ojos y me veo con una mirada profunda, ¿no? Observarte. Cuesta trabajo, ¿no? Mucho. Sostenerse la mirada a uno mismo. Digo, porque yo lo he intentado y sí, una vez me dijeron 5 minutos. Ay, 5 minutos y te paras ahí. Ya, casi volteando a ver y van 2 minutos y tú, chin. Sí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo eso? Porque estamos, te digo, para afuera. Y aparte, hay un cierto nivel de desconexión que no nos permite aceptarnos. Y esto tiene que ver con mucho de lo que hemos traído desde nuestra infancia, ¿no? El haber crecido donde el error estuvo súper marcado, donde las carencias que tuvimos, ¿no? Las heridas que todos como niños tuvimos en nuestra infancia. Y sobre todo, el que a lo mejor algunos no tuvieron o no tuvimos la fortuna de tener a nuestro alrededor quien estuviera nutriendo nuestra autoestima, quien estuviera nutriendo nuestras fortalezas, que al contrario solo se fijara en las carencias, en los errores, en los defectos. Y no juzgo a las personas, ¿no? Quizá no sabían hacerlo, pero al final crecimos con estas carencias de duda hacia nosotros mismos, esa imposición de otras personas que no nos permitían vernos libremente como lo que somos, ¿no? Aceptación. Por lo tanto, traemos cargando un montón de cosas en nosotros que no nos permiten mirarnos, cosas que ni nos imaginamos, que si entramos y le rascamos poquito, ¡fum!, se abre la caja de Pandora y wow, ¿no? Se abre el closet y se viene todo el reguero, ¿no? Sí. Entonces, estos espacios pues suelen ser muy confrontativos para nosotros mismos, pero también muy liberadores y muy buenos para tener este espacio de mí para mí. Ojo, no hacerlo. Yo de preferencia recomendaría que si tienen algo que ha surgido de esta actividad, vayan con un acompañamiento terapéutico, si hay algo que trabajar. Pero de entrada yo sí recomendaría que lo hiciéramos en función de lo que sí hay. En función de lo que sí tenemos y en función de lo que sí queremos. Ejemplo, me veo y admirarme. Eso es lo primero. A veces busco que otros me admiren, el reconocimiento externo, la validación allá, porque no la tengo internamente. No te validas tú mismo, ¿no? Una persona que no tiene validación propia la está buscando externamente. ¿Por qué es que estamos todos en redes sociales buscando que nos aprueben? No, pero que sí nos sigan a nosotros. Claro, a nosotros sí además de que nos aprobamos, ustedes también síganos. Claro. Pero efectivamente estamos con una
carencia de reconocimiento propio que busco el reconocimiento afuera. Entonces, esto puede nutrir muchísimo los miedos al ser rechazado, el miedo a ser criticado porque yo me rechazo, porque yo me critico, porque yo no me acepto, porque aunque digo verbalmente, internamente mi herida me dice no es cierto. Lo que dices y lo que crees no es lo mismo. Hay una incongruencia y en la incongruencia, pues bueno, no me vivo feliz, me vivo frustrado, no me vivo en este reto, ¿no? Entonces hacer ese espacio donde a lo mejor viéndote al espejo sí te permite. Si no te es posible, ya habrá momento, pero simplemente hazte preguntas muy elementales, ¿no? Si tienes dudas sobre alguna situación en tu vida, piénsalo. A ver, voy a evaluar la situación desde mí. ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo? Y a mí me encanta hacer mucho las visualizaciones. Esta es una técnica también de programación neurolingüística que llevándonos a la visualización poderosa podemos encontrar respuestas muy buenas, ¿no? Entonces preguntarnos, a ver, si estuviera frente a mí mi Cristi del futuro, ¿qué me diría ahora? ¡Chin! No la del pasado, la del futuro, porque estoy pensando en alguna acción futura, ¿no? Si estuviera, ¿qué me diría? Si estuviera en esta situación, ¿qué me diría en el futuro? Desde su cabeza. Cristi, ¿qué me diría desde su cabeza? Ok. Ahora, Cristi, ¿qué me diría desde el corazón? Desde aquello que siente, desde esa intuición. ¿Qué me dice desde ahí? Cuando pedimos opinión a nosotros mismos desde nuestros 3 cerebros, cabeza, corazón y entrañas o estómago, ¿no? Tenemos respuestas increíbles, pero es darnos ese tiempo de nosotros para nosotros. O sea, estas 3 cabezas para tratar de entenderlo más es ¿qué me dice mi mente? ¿Qué siento sobre eso? Y literal, ¿cómo sería la parte de la cabeza de las entrañas? O sea, ¿es una sensación física literal o qué es? Sí, es aquello que el estómago te dice cuando algo no va bien y tiendes como que traes una sensación ahí rara, ¿no? Sí, y también nos va indicando pues que por dónde ir caminando. Es un centro muy inteligente también, que si hacemos el punto o sacamos una respuesta integral de estas 3 respuestas, pues va a ser muy positiva para tener un mayor autoconocimiento. Entre más me conozco cuestionándome a mí, puedo bajar el impacto que tengan mis miedos. Si yo tengo un miedo muy marcado, por ejemplo, hablando del tema del miedo al rechazo, trabajo con esa parte, ¿no? Desde mi cabeza, desde mi corazón, desde mi panza, ¿no? Desde mi estómago para saber cómo puedo estar mejor desde estos 3 puntos. Y a ver, miedo a rechazarme, ¿quién? ¿Quién me está rechazando? ¿No seré yo quien me está rechazando primero? Es que tengo miedo que me critiquen. ¿Y tú qué te dices de ti? ¿Qué opinas de ti mismo? ¿No? Y así nos podemos ir adentrándonos. Por eso es lo importante del miedo es conocerlo. ¿Qué es lo que te da miedo? Es como sentarte con él y decir, a ver, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué mensaje me traes para ver en qué tengo que poner atención? ¿Será eso? Correcto. Ahora, esto sería muy fácil si dijera, ay, es el miedo al rechazo. Ah, ok. Pero mucha gente no lo tiene claro, Iván. No tiene claridad y lo justifica. Por ejemplo, yo que en mi taller del miedo al poder, es bien curioso que me dicen muchas veces, Cristi, pero pues yo a mi edad ya ¿yo qué puedo tener miedo, no? Ah, ok, no se preocupe. Espérame tantito. Espéreme, ahorita vamos a ver. Y después le digo, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es aquello? Y te la hago a ti, Iván, y se la hago a todos. Ay, caray, a ver. ¿Qué es aquello que en este momento de tu vida no has logrado? Solo piénsalo. ¿Qué es ese sueño, anhelo, deseo, circunstancia, idea, proyecto? Aún desde hace tiempo no lo llevas a cabo. Ya lo tengo. Si yo te preguntara por qué, lo que me vas a dar es una justificación del miedo que está sustentando eso que aún no realizas. ¿Cómo sería una justificación? ¿Cómo diferencio si es el miedo o es la justificación? Es que la justificación es una forma de vestir al miedo. Que son argumentos, no lo he hecho por esto, es que la situación, es que la pandemia, es que... ¿sí? Ah, exacto, es que la pandemia, la justificación es la pandemia, pero el miedo es... Porque no siempre ha habido pandemia, ¿no? Antes, ¿por qué no sucedió? Exactamente. Entonces, vámonos más profundo. No es pandemia. Descalifiquemos la pandemia. Vámonos más profundo a ver. ¿Qué es lo que te ha detenido? Es que no tengo recursos. Ok. ¿En realidad el recurso se puede conseguir? Sí. Ah, entonces, ¿cuál es el miedo? A no sentirme suficiente.
a no saber que si realmente soy tan bueno como creo que soy bueno. O que a lo mejor no me lo merezco. O que no me lo merezco. Cosas así. Está tan padre, pero a lo mejor no me lo merezco. Pero fíjate cuáles filtros llegamos a. No, pues si yo ya me estoy ahorita analizando. Claro. Exacto. Pero está mejor dicho el justificarnos porque estamos también en una cultura donde no me permito sentir miedo. No. O no te permites la vulnerabilidad. Correcto. Eso es bien importante. Pero a veces pasa, Cristi, cuando dices, ya, la verdad es que sí, me da miedo y esto como hasta como que descansas, ¿no? Viene una paz. El primer paso para la paz que te quita el miedo es reconocerlo. Es verdad, sí es cierto. Ese es mi miedo. Te liberas. Y que sepas que eso no te hace mala persona. Por supuesto que no, porque bendito sea el miedo. Ojo, ya dimos ahorita con esa parte. Qué bueno que tienes miedo. Alabado sea el Señor que tienes miedo. Y que ya lo identificaste. Que ya lo identificaste y que lo identificaste después de quitarle todas las envolturas de justificación. Ojo, estas envolturas de justificación también vienen en cuestiones de actitudes muy propias. Por ejemplo, el tema de la procrastinación. La procrastinación es hermanita del miedo. O sea, es la prima hermana, vaya, ¿no? La que se pone antes de. De esas que siempre hay una razón por la que es que ahorita no es momento. No, es que ya vendrá. Es que mira, ya viene el cumpleaños. Correcto. No, es que ya viene la Navidad. O sea, y estás como viendo de dónde te agarras para siempre me cuesta posponer, pues. Posponer, procrastinar, eso, ¿no? Oye, por ejemplo, tengo un proyecto en puerta, ¿no? Y empiezas a decir todas esas justificaciones. Eso se llama procrastinar. Y la acción de procrastinar, siempre lo he dicho, haz de cuenta que te subes al coche y le pones el acelerador y a la vez el freno de mano. ¿Qué pasa? Pues nada. No, pues te acabas el carro de entrada porque es desgastante. Balatas, ¿no? No, y o sea, lo llevo a la parte humana que sí es desgastante estar entre sí quiero, pero no lo hago, sí quiero, pero no lo hago. Pues o la atoras o lo sueltas. Correcto. Pero pues, no estés en medio, ¿no? Correcto. Es un desgaste total que te tiene tenso. Nada más mermando o drenando energía que puedes ahorrar empleándola. O lo tomas o lo dejas, pero defínete, ¿no? Entonces, esto de la procrastinación nos da avisos de que probablemente hay un miedo ahí. Te da miedo empezar, te da miedo no poder, te da miedo que te critiquen, te da miedo no sentirte que porque hay mucha gente que tiene miedo al éxito. Al fracaso ya ni se diga. No, el tema, a ver, yo a veces pienso y te pregunto, porque estamos hablando justo del miedo, dice, es que tengo miedo a fracasar. Pues si estás fracasando, ¿por qué le tienes miedo si ya lo estás viviendo? Más bien, ¿no será que le tienes miedo a no saber qué hacer si te va bien? Correcto. ¿Cómo manejas esto para que no te den? Porque luego, y si me va bien, y si esto, y si el otro, y me van a venir un montón de responsabilidades, y esto, ¿son esas las justificaciones? Sí. Y en esos casos, cuando yo tengo miedo al éxito y que empiezo a tener hasta ansiedad por exceso de futuro, ¿no? Ay, ahorita explicas más eso porque me gustó. Se oyó muy interesante. Sí, es muy interesante. Cuando me pasa todo esto, los aterrizo y me aterrizo a mí misma y digo, a ver, Dalai. ¿Quién me dice que voy a vivir de aquí a 100 años, 5 años, 10 años? ¿Qué tengo ahora en mi presente inmediato? ¿Hasta dónde están mis alcances? ¿No? Es también aprender a limitar. Y por eso en coaching hacemos muchos planes de acción que nos van determinando esos lineamientos como para saber poner límites. El cielo es el límite. Este tipo de frases nos han dañado también porque luego y me da más y más, necesito más. El cielo es el límite, ¿no? Y a veces me sobrecargo. A ver, espérame, un día a la vez. Y en proyección, ¿en cuánto tiempo voy a ver este resultado? ¿Sabes? Porque si no me abrumo. Entonces le tengo miedo al éxito porque después como voy a ser tan exitosa, luego me van a querer secuestrar porque voy a tener mucho dinero y luego mis hijos, la seguridad y qué voy a hacer con tanta fama. O sea, ese es el exceso de futuro donde estás ya creando todos los escenarios de lo que ni sabes si va a pasar. Esos son los dos primeros problemas que tenemos en la humanidad. El exceso de futuro, que traducido es ansiedad. Y nos da ansiedad por comernos las uñas, por jalarnos el pelo, por engordar, ¿no? Y el exceso de pasado, depresión. Lo que no fue, lo que ya pasó, debería, ahí viene la tiranía de los debería haber hecho esto, debía haberlo esto, no debía haber hecho esto. Culpa. Y eso no nos sirve. Siempre y cuando no lo traigamos para reflexionarlo, no va a servir que vayamos a un estado, a un momento en el que no estamos. Por eso la atención en el presente, ¿no? ¿Cómo es esto entonces?
para ir acotando el tema de el miedo al poder. ¿Cómo entonces se vuelve un poder el miedo? Te voy a platicar la historia de un amigo que tenía muchas ganas de enamorarse. Es un amigo que vino del pueblo, ¿no? Con sus carencias económicas. Llegó a la ciudad y tenía esta ilusión por conocer a una chica de la ciudad. Pues ni más ni menos llegó una chica preciosa de abolengo, ¿no? Y se enamora. Estaba perdidamente enamorado de esta mujer. Pero obviamente él se miraba, veía su bolsillo y decía, no estoy a su altura. Ok. Y tengo miedo a acercarme a ella porque va a decir que soy poca cosa. Porque ella, sus estándares se mueve allá, ¿no? Este miedo a que lo rechazaran lo llevó a pensar, a ver, esa es la chica de mis sueños. ¿Qué tengo que hacer para ir a conquistarla? Como no quiero que me rechace, ¿en quién me tengo que convertir? ¿Cómo debo de pensar y qué debo hacer? Entonces empezó a relacionarse con personas que le dieron trabajo, que lo posicionaron en un nivel mucho más alto. Empezó a crear una revista de élite, ¿no? En la ciudad. Se convirtió en el presidente del club más especial de la zona real, ¿no? De la ciudad. Y bueno, una vez que se transformó en este hombre ya de mucho capital. ¿Ya se la habían ganado? No, no te creas. Se casó con otro. Se sintió a la altura, digamos. A la altura de ir tras la chica. ¿Qué pasa aquí? En este ejemplo que fue real, la chica no se casó con él, déjenme decirles, porque van a pensar, ¿y qué pasó? Así, ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero estuvo en una relación, pero al final no terminaron juntos. ¿A qué voy con esto? Que pero se sintió a la altura, o sea, ese es el punto, ¿no? Por supuesto. Fíjate en quién se tuvo que convertir gracias a un miedo. Gracias a un miedo de sentirse rechazado. Gracias a un miedo. Pudo haber dicho, no soy, ya me voy, correcto, me retiro. Ahí está la gran diferencia. Cuando el miedo me derrota, me hago a un lado y ni siquiera me doy la oportunidad de ir por aquello que el miedo me está diciendo. A ver, ¿te da miedo ser rechazado? Hombre, muévete. ¿Qué tienes que hacer? Ay, tengo miedo a que no me acepten. Bueno, ¿qué tienes que hacer para que te acepten si en realidad lo quieres? Cuestiónate, ¿lo quieres en realidad? Si este miedo, tengo miedo a... No sé, dime otro tipo de miedo, ¿no? Cualquier tipo de miedo te invita a que vayas. A que no me salga bien un negocio, ¿no? A que no te salga bien. Ok. Entonces el miedo te está diciendo, prepárate, que tienes que aprender, con quién te tienes que relacionar, a quién tienes que visitar, qué alianzas y sociedades tienes que hacer, cómo lo tienes que proyectar. Entonces el miedo lo que me está queriendo decir es que me prepare. Y como me voy a preparar, voy a conocer más. Y cuando ya conozco, me da mayor confianza. Entonces el miedo se disipa ahí. ¿Por qué? Porque el miedo que se conoce deja de temerse. Me acerco a lo que me da miedo y por eso me da poder. Ojo, yo aquí la palabra poder me gusta siempre decirlo. Poder es que tú puedas crear las oportunidades para los resultados que tú necesitas. No el poder mágico de las historias de Disney. No. Un poder real, que tú tengas las posibilidades de ir a crear esos resultados que mereces. Entonces, cuando el miedo es un poder, es cuando te impulsa a hacer los cambios que requieres para vencerlo, o no sé si vencerlo, o para lograr aquello que estás deseando, pero que porque al final es el mismo miedo, ¿no? Y tu decisión es, ¿lo uso para derrotarme o lo uso para decir, oye, pues, ¿qué tengo que hacer? Al final volvemos al principio. Te está alertando de algo. Correcto. Y tú tienes entonces la decisión de qué haces con esa alerta, ¿no? Totalmente. Y algo que quiero agregar que es muy importante es que el miedo es para los valientes. El miedo, todos vamos a sentir miedo, pero vencer el miedo es una decisión. Repito, el miedo es una emoción, todos sentimos, pero ir tras esa emoción hacia adelante, eso ya nos da una decisión. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Esa ya depende de ti y se requiere mucha valentía. ¿Para qué? Para ir tras aquel miedo. Ahora, es muy curioso que ¿qué elemento más podemos agregar a esto, Cristi? Muy fácil, voy por mi miedo. Un elemento que antes de irnos quisiera recalcar que es muy importante tenerlo es un motivo, la motivación. Conectarnos con el para qué nos ayuda a ir en ese puente
del miedo. O sea, algo que te ilusione, que te genere emoción, que dices que me veo, me gusta esto, o sea, que te avientes. Correcto, que sea un motivante que te haga ir y que el motivo sea mayor que el mismo miedo en sí. Que el querer estar allá te impulse a moverte. Entonces, factor elemental, tienes que ir, pero te tiene que motivar. Si algo no te está motivando, descártalo. Ok. Ni siquiera lo pongas en tu radar. Que haya motivación. Última pregunta. ¿El miedo se quita? El miedo se transforma. No se quita. O sea, no es de que, ya está bien, decido, ya me senté a platicar con mi miedo, ya nos pusimos de acuerdo. ¿Se quita? Se transformó. No se quitó, se transformó. Porque después va a surgir otro tipo de miedo. El miedo va a estar, la emoción va a estar, la amenaza va a estar. Yo soy quien me puedo encargar de transformarlo. Ok, entonces transformo uno, van a aparecer otros, pero ya aprendí la fórmula. Correcto. Entonces van apareciendo, pero ahora ya sé que lo puedo transformar y que me juegue a favor, que es lo que decíamos. Correcto. Si yo cambio el contexto del miedo y lo veo como un posibilitador, como un impulso, me cambia la percepción rápidamente. Entonces puedo aceptar que tengo miedo y digo, ¡ay, qué emocionante! Tengo miedo. ¿Qué me querrá decir ahora? En pocas palabras, ya no le tengamos miedo al miedo. Cristi, ¿algún mensaje final que le quieras dejar a la gente? Bueno, darnos cuenta de cosas muy importantes como que el miedo es una emoción básica. No tengas miedo a sentir miedo, es natural. Y que le hagas caso a tu intuición, que le hagas caso a tu sabiduría interna. Eso te va a conectar con la motivación. Darnos tiempo de estar para nosotros mismos, porque eso nos va a permitir un mayor autoconocimiento. Entre más me conozco, tengo confianza en mí. Y cuando me sé en confianza conmigo mismo, sé hasta dónde puedo ser capaz con todos los recursos que yo tengo. ¿Qué tal, Matón estuvo esto. Entonces, claro. Y para autoconocerse, para tener estas herramientas, bueno, Cristi, tienes cursos, tienes talleres, conferencias, coaching, etcétera. La gente que diga, oye, me gustó mucho, me gustaría saber más de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. Pues me pueden seguir en Instagram, estoy como @Cristi Desarrollo Personal. En Facebook también estoy como Cristi Zúñiga. Tengo algunos videos en YouTube también como Cristi Zúñiga. Y pues ahí me pueden contactar directamente para ver lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias de verdad. Ya saben, entonces la verdad es que nos has dejado, Cristi, una idea distinta del miedo, ya para decir, oye, pues sí, a mí me hiciste reflexionar durante este ratito, decir, oye, sí, cierto, y un proyecto en específico que traigo, que me hace mucha ilusión y que lo he venido procrastinando, bien. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Procrastinando y digo, oye, ¿cuál es el miedo? Pero, en fin, ese será otro tema. Gracias a Cristi Zúñiga por acompañarnos. Gracias a ti que nos estás escuchando o a ti que nos estás viendo por haber estado en estos minutos escuchando esta información. Si te gustó, compártelo a tus amigos y si por algo no te gustó, pues a tus enemigos. Pero el chiste es que lo compartas y no olvides, si estás en Spotify, calificar el podcast ahí donde están las estrellitas, o si estás en YouTube, ponerle suscribir y activar la campanita para que te lleguen también. Gracias nuevamente, Cristi, por haber estado aquí. Un placer compartir contigo, Iván, y aprender de ti también. Gracias. Y estaremos, arrieros somos y en el camino andamos y algo haremos. Claro. Gracias nuevamente entonces por habernos escuchado. También recuerden que me pueden acompañar en las redes sociales mías, que son @IvánMartzOficial. Acuérdate que Martz es MARTZ, en Facebook e Instagram y en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, pues ya estás aquí. Y si no, si estás en Spotify, me puedes encontrar en YouTube como Iván Martz. Gracias nuevamente, infinitas gracias. Y recuerda que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.